El padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la lectura continua de la palabra de Dios. Estamos leyendo el libro de Josué. Estamos leyendo el capítulo 11 a partir de hoy. Estamos compartiendo las Sagradas Escrituras. Les invito a compartir estos videos para que las personas puedan leer la palabra de Dios. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos ilumine, que nos acompañe en esta lectura de la palabra, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del libro de Josué, capítulo 11. Cuando Jabín, rey de Azor, supo todo eso, mandó mensajeros a Joab, rey de Merón, al rey de Sirón, al rey de Afsá, y a los reyes que viven en la montaña del norte, en la planicie de Quinot al sur, en la planicie y en las lomas de Dor al oeste. Los cananeos estaban al este y al oeste. Los amorreos, los hititas, los fereceos y los jebuseos de la montaña, los jebuseos del pie del Hermón, en el territorio de Mizpá. Salieron de campaña con todo su ejército. Era un pueblo tan numeroso como la arena de la orilla del mar, como una multitud de caballos y carros. Todos esos reyes se unieron y acamparon cerca de las aguas de Merón para atacar a Israel. Pero Yahvé dijo a Josué: no le temas, porque mañana a esta hora los entregarás heridos de muerte a Israel. Cortarás los jarretes de sus caballos y echarás al fuego sus carros. Josué y todos sus hombres de guerra los atacaron por sorpresa en las aguas de Merón. Se abalanzaron sobre ellos. Yahvé los puso en las manos de Israel, quien los aplastó y los persiguió hasta Sidón la Grande y hasta las aguas de Mirefot y el valle de Mizpat al este. Los derrotaron de tal manera que no hubo un solo sobreviviente. Josué los trató como se les había dicho Yahvé. Les cortó los carretes, los caballos y los echó al fuego los carros. En ese tiempo Josué regresó y se apoderó de Azor, pues Azor era entonces la capital de todos esos reinos. Josué acuchilló a su rey, condenando al anatema y pasando al filo de la espada a todos los seres vivientes de allí que estaban. No se dejó a nadie con vida en Azor, a la que se incendió. Josué se adueñó de todas esas ciudades y de sus reyes. Lanzó sobre ellos el anatema y pasó a cuchillo como Moisés, el servidor de Yahvé, lo había ordenado. Pero Israel no quemó ninguna de las ciudades edificadas en las colinas, excepto Azor, a la que Josué incendió. Los israelitas se apoderaron de todo el botín, pero pasaron a cuchillo a toda la población hasta exterminarlas completamente. No quedó nadie. Josué llevó a cabo todo lo que Yahvé le había ordenado a Moisés en su servidor y que Moisés había transmitido a Josué. No se olvidó de nada de lo que Yahvé había ordenado a Moisés. De ese modo se apoderó Josué de todo el país, de la montaña, de todo el Negev, de la región de Gosén, de la planicie de Arabá, de la montaña de Israel y de sus alturas.
desde el cerro pelado que se ve al lado de Seir hasta Baal Gad en el valle del Líbano al pie del Hermón. Capturó a todos los reyes y les dio muerte. Durante largos días Josué luchó contra todos esos reyes. Ninguno de esas ciudades hizo la paz con los israelitas. Yahvé le dio ánimo a todos para que hicieran la guerra a Israel, con el fin de que fueran consagrados al anatema y destruir sin misericordia, como Yahvé se lo había ordenado a Moisés. En ese tiempo Josué volvió para exterminar a los Anakim de la montaña, de Hebrón, de Debir, de Anab, en una palabra, de todas las montañas de Judá y de todas las montañas de Israel. Las condenó al anatema junto con sus ciudades. No quemó un solo Anakim en el territorio de Israel, excepto en Gazá, en Gad y en Azoto. Josué se apoderó de todo el país, tal como Yahvé se lo había dicho a Moisés, y los distribuyó entre las tribus de Israel para que fueran su herencia. Entonces el país descansó de la guerra. Estos son los reyes a los que vencieron los israelitas al otro lado del Jordán, al este desde el torrente de Arnón hasta monte Hermón, con toda la Arabá al este. Israel se había apoderado de sus territorios. Sihón, rey de los amorreos que vivían en Hesbón, su reino comenzó en Aroer, a orillas de Armón. Comprendía el fondo del valle, la mitad de Galaad, hasta el torrente Yabok, que marca la frontera con los amonitas. La Arabá hasta el mar de Kinerot, al este, y al mar de Arabá, al mar salado del este, en dirección de Beat Yesimot. Al sur, las primeras cuestas de Pisgah. Og, rey de Basán, uno de los últimos Refaín, residía en Astarot y en Edeir. Su reino comenzaba en el monte Hermón en Salcá. Comprendía todo el Basán hasta la frontera de los Gesitas y los Maacastitas, y la mitad de Galaad hasta la frontera de Sihón, rey de Hesbón. Moisés, el servidor de Yahvé, y los israelitas los habían vencido, y Moisés había dado la posesión en ese territorio a la tribu de Rubén, a la de Gad y a la media tribu de Manasés. Esta es la lista de los reyes del país que Josué y los israelitas derrotaron al este del Jordán, al oeste desde Baal Gad en el valle del Líbano hasta el monte Pelé, que se levanta al lado de Seir. Josué distribuyó sus tierras y se las dio en herencia a la tribu de Israel, ya fuera en la montaña o en las tierras bajas, en la Arabá o en los lomajes regados, en el desierto o en el Negev, entre los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos. El rey de Jericó, al rey de Ahí, al lado de Betel, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquín, al rey de Eglón, al rey de Geser, al rey de Debir, al rey de Geder, al rey de Sorma, al rey de Arad, al rey de Limná, al rey de Adulam, al rey de Maquedá, al rey de Betel, al rey de Tupúa, al rey de Jefer, al rey de Afet, al rey de Sarón, al rey de Merón, al rey de Hazor, al rey Merón, al rey de Aksaf, al rey de Tanaj, al rey de Magido, al rey de Cades, al rey de Jabneam, al pie del Carmelo, al rey de Dor, a los lomajes de Dor, al rey de las naciones de Galilea, al rey de Tirsa. En total, 31 reyes. Josué había vivido ya muchos días y tenía mucha edad cuando Yahvé le dijo: te has vuelto viejo,
tienes ya mucha edad y todavía queda un vasto territorio por conquistar. Eso es lo que falta. Todos los territorios de los filisteos, todo el territorio de Gesuritas, desde Sihor frente a Egipto hasta la frontera de Crom al norte, al que se le consideró como territorio de los cananeos. Los 5 pequeños reinos filisteos son Gaza, Asdod, Askelón, Gat, Ecrón, y los habitas están al sur. Luego todo el país de los cananeos, desde Meará, que pertenece a Sidón, hasta Afeca, y hasta el territorio de los amorreos, el territorio de los giblitas, en todo el Líbano al este, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Jarmut. A todos los habitantes de la montaña, desde el Líbano hasta las aguas de Misrefot, y a todos los sidonios los expulsaré ante los israelitas, y tú no tendrás más que repartir el país como herencia entre los israelitas, tal como te lo ordené. Los israelitas ahora pues reparta este país para que sea la herencia de las 9 tribus y de la media tribu de Manasés. Tú se las darás desde el Jordán hasta el gran mar al oeste. El gran mar será su frontera. Moisés había dado ya su herencia al otro lado del Jordán, al este, a la otra media tribu de Manasés, a la tribu de Rubén y a la de Gad. Esto fue lo que Moisés, servidor de Yahvé, les había dado entonces como territorio, desde Areor, en el curso de Amón, la ciudad que está de fondo del valle, toda la meseta desde Medad hasta Dibón, todas las ciudades de Sijón hasta la frontera de los cananeos, Galaad y el territorio de los gersanitas y de los macatitas, toda la cadena montañosa del Hermón, todo el Basán hasta Salcar y el Basán, todo el territorio de Og, que reinaba en Astarot y en Deir, que fue el último sobreviviente de Efraín. Moisés había vencido y aniquilado a estos reyes. Sin embargo, los israelitas no arrasaron ni a los gesuritas ni a los macatitas. Por eso Guesú y Maacá existen hasta el día de hoy en medio de Israel. La única tribu a la que no se le dio su parte en herencia fue la tribu de Leví, porque Yahvé, Dios, en su herencia es su herencia como Él se lo dijo. Moisés había hecho el reparto entre los clanes de la tribu de Rubén. Ese es el territorio que recibieron, desde Areor en el curso de Arnón, la ciudad que está en el fondo del valle, toda la meseta hasta Mabat. Esbón con todas las ciudades que están en la meseta, Dibón, Bamot, Baal, Bel, Balmón, Yaaz, Sedemot, Mefat, Kiriitas, Simna y Seretasás, de la montaña de Arabá, Bet Peor, los pendientes regadas de Pisgá, Betahimot, todas las ciudades de la meseta y todos los reinos de Sijón, rey de los amorreos. Había sido derrotado por Moisés junto con los príncipes de Madián, Ebir, Rekem, Sur, Ur y Reba, que eran súbditos de Sijón que vivían en esas tierras. El adivino Balaam, hijo de Peor, forma parte de los que habían sido pasados a cuchillo. La frontera de Rubén eran pues el Jordán y todo su territorio. Esa era la herencia de los clanes de Rubén con sus ciudades y sus aldeas. Moisés había hecho el reparto entre los clanes de la tribu de Gad. Este es el territorio que recibieron: Yazer y toda la ciudad de Galá, la mitad del territorio de los amorreos hasta Aroer, que está enfrente a Raba, desde Esbón hasta Ramat ad
Mispe y Betonim, a partir de Mahamanayim hasta el territorio de Lodebar en el valle, Betarán, Benimar, Sucot, Safón. Todo eso era la segunda mitad del reino de Sihón, rey de Besón, el Jordán y el territorio que se extiende hasta el mar de Kineret, en la ribera este del Jordán. Esa era la herencia de los clanes de Gad, con sus ciudades y sus aldeas. Moisés había hecho el reparto entre los clanes de la media tribu de Manasés. Este es el territorio que recibieron a partir de Mahanaim, todo el Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, todas las ciudades que acompañan en Yair Basán, en total 70 ciudades. Los hijos de Maquir, hijo de Manasés, recibieron la mitad de Galaad en Astamtot y Edei, capital de Og de Basán. Tal fue el territorio de los clanes de Maquir. Esa era la herencia que había repartido Moisés en la estepa de Moab, al otro lado del Jordán, al este de Jericó. Pero Moisés no le dio su parte en herencia a la tribu de Leví, porque Yahvé, el Dios de Israel, es su herencia, tal como él lo dijo. Esta es la herencia de los israelitas en el territorio de Canaán. Esto fue lo que dieron en herencia al sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun y los jefes de los clanes y de las tribus de Israel. El reparto se hizo por sorteo, como Yahvé lo había ordenado por boca de Moisés, entre 9 tribus y media. Pues Moisés ya había dado su herencia a 2 tribus y media al otro lado del Jordán. No había incluido en el reparto a los levitas, pero en cambio los hijos de José formaban 2 tribus, Manasés y Efraín. Los levitas no recibieron más que las ciudades donde vivían, con las tierras que los rodeaban para sus ganados y sus cultivos. Los israelitas se repartieron el país atendiéndose a la orden que Yahvé había dado a Moisés. Los hijos de Judá fueron a ver a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jofné, el Keniseo, le dijo: Tú sabes que Yahvé dijo a Moisés, el hombre de Dios, respecto a mí y a ti, cuando estábamos en Cades Barné. Tenía entonces 40 años cuando Moisés, el servidor de Yahvé, me mandó desde Cades Barné a explorar el territorio, y yo le di mi informe con toda sinceridad. Mientras mis hermanos que habían subido conmigo desalentaban al pueblo, yo permanecía fiel a Yahvé, mi Dios. Por eso Moisés hizo este día este juramento: la tierra que ha pisado tu pie será tu herencia, y la de tu descendencia para siempre, porque seguiste fielmente a Yahvé, mi Dios. Hice 45 años que Yahvé dirigió estas palabras a Moisés cuando Israel caminaba por el desierto, y Yahvé me conservó la vida como lo había prometido. Ahora tengo 85 años, pero todavía estoy tan firme como el día que Moisés me envió. Me siento ahora con tanta fuerza como antes, ya sea para pelear como para ir y venir. Dame pues esa montaña de la que habló Yahvé ese día. Tú mismo lo escuchaste entonces. Allí están los Anakim en sus ciudades grandes y fortificadas, pero ojalá que Yahvé esté conmigo y los expulsaré como Yahvé lo dijo. Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le dio como herencia Hebrón. Por eso Hebrón ha formado parte hasta el día de hoy de la herencia de Caleb, hijo de Jefoné, el kenisita, porque había seguido fielmente a Yahvé, el Dios de Israel. Hebrón se llamaba antes Kiriat Arba. Esa Arba era el nombre famoso de los Anakim, y con esto el país descansó de guerras.
Los clanes de la tribu de Judá recibieron por sorteo un territorio que llegaba hasta la frontera de Edom y que se extendía desde el desierto de Sin hasta Cadés por el sur. La frontera meridional partía de la extremidad del mar Salado, de la lengua de la tierra de Mira al sur. Se prolongaban por el sur la subida de los escorpiones, atravesando Sin. Subía el sur por Cader Barné. Pasaban luego por Jerón. Subía hasta Adar y volvía entonces hacia Carca. Luego la frontera pasaba por Armón, llegaba al torrente de Egipto y terminaba en el mar. Era esa la frontera meridional, el mar Salado hasta la desembocadura del Jordán. Construía la frontera oriental. Por el norte partía la frontera desde el Golfete en la desembocadura del Jordán. La frontera subía luego de Bet-Ogla, pasaba el norte de Bet-Ad-Arabá y se prolongaba hasta la roca de Boán. Boán era el hijo de Rubén. La frontera seguía luego a Debir por el valle de Acor y subía por el norte de Gilgal frente a la subida de Adinim, el sur del torrente. La frontera pasaba después por la fuente de En-Shemesh y en Rogel. Subía luego por el barranco de Ben-Hinnom. Pasaba por el sur del territorio de los Jebuseos, es decir, Jerusalén. Luego perseguía por la cumbre de la montaña que está frente al barranco de Hinnom al oeste. En el extremo de la llanura de los Refaín por el norte. Entonces la frontera descendía de la cumbre de la montaña al manantial de Neftoa. Luego se dirigía a las ciudades que están en el cerro Efrón y se volvía en dirección de Baal, es decir, Kiriat Jearim. De Baal la frontera continuaba al oeste hasta el norte de Seir. Se prolongaba por las pendientes del monte Jearim en el desierto del norte, dirección del norte, es decir, que Solom pasaba por Bet-Shemesh, atravesaba Tiná y llegaba a la falda del norte de Crom. Allí se volvía hacia Chicarón. Pasaba por la montaña de Baal y luego por Jebuel. La frontera terminaba en el mar. El gran mar constituía la frontera occidental. Esa era la frontera de los clanes de Judá. A Caleb, hijo de Jefoné, se le entregó su parte en medio de la tribu de Judá, de acuerdo a la orden de Yahvé a Josué. Kiriat Arba, la ciudad del padre de Anac, que ahora es Hebrón. Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac. Desde allí llevó a cabo una campaña contra los habitantes de Debir. Antes Debir se llamaba Kiriat Sefer. Entonces Caleb exclamó al ataque de Kiriat Safeb y se apoderaron de ella. Le daré a mi hija Atzah por esposa. Otoniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, se tomó la ciudad y Caleb la dio a su hija Atzah como esposa. Cuando ésta llegó donde su marido, éste le aconsejó que pidiera a su padre un campo. Saltó pues de su burro y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Responde: hazme un favor, ya que has mandado a Negev, dame al menos un manantial. Y le dio las fuentes de Aribá y la fuente de abajo. Esta fue la posesión de los clanes de Judá. Estas eran las ciudades del sur del territorio de Judá, al lado de la frontera con Edom, en el Negev, Capsel, Arad, Jagur, Kiná, Dimón, Aroer, Kades, Hazor, Gistuá, Gif, Telem, Balom, Hazor, Hadatá,
Kirión Esrón, es decir, Hazor. Amán, Semá, Meclada, Hazar, Kadar, Esrón, Bet, Palet, Hazar, Sual, Besabé y sus pastizales. Baal, Elim, Ener, El Tolá, Kesir, Jomad, Sinkelab, Mandama, Sansana, Lebaot, Silhim, Ajin, Rimón, en total 29 ciudades y sus aldeas. En las tierras bajas de Estaol, Sorea, Aná, Sanua, en Yamnim, Tupúa, Enam, Jarmón, Adulán, Soco, Aseca, Sarim, Aditaim, Gudera y Gederotaim, 14 ciudades y sus aldeas. Senam, Asada, Migdalgat, Dilian, Jamispe, Yotel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lachmaz, Kitli, Gedeor, Bet, Dagón, Naán y Maqueda, 16 ciudades y sus aldeas. Limná, Eter, Asán, Gitá, Asná, Nefsib, Keila, Asib, Marisa, 9 ciudades y sus aldeas. Ecrón con sus pastizales y sus aldeas, todas estas en la región de Asdod, en sus aldeas desde Ecrón hasta el mar. Asdod con sus pastizales y sus aldeas, Gazán con sus pastizales y sus aldeas, desde el gran mar hasta el torrente de Egipto. En la montaña Samir, Yatit, Soco, Dam, Kiriat, Jefe, actualmente Debir, Aná, Moá, Anim, Gosén, Jolón y Quiló, 11 ciudades y sus aldeas. Arab, Dumán, Seam, Junún, Betupúa, Afecá, Után, Kiriat, Arba, actualmente Hebrón y Sior, 9 ciudades y sus aldeas. Maón, Carmen, Sif, Juta, Israel, Yorkeam, Sunuá, Jacayín, Gibea y Timá, 10 ciudades y sus aldeas. Alul, Besar, Geror, Marat, Betamot y El Tecom, 6 ciudades y sus aldeas. Tecoa, Afratá, actualmente es Belém, Peor, Etán, Culón, Tatam, Sores, Karen, Gelim, Beter y Maná, 11 ciudades y sus aldeas. Kiriat Baal, es decir, Kiriat Jerim y Harán, 2 ciudades y sus aldeas. En el desierto, Betará, Midín, Secaca, Nisam, la ciudad de la sal, y Engid, 6 ciudades y sus aldeas. Los hijos de Judá no pudieron echar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso los jebuseos viven hasta el día de hoy en Jerusalén, al lado de los hijos de Judá. La parte de los hijos de Josué comenzaba por el este, al lado del Jordán en Jericó, en los manantiales de Jericó, incluida el desierto que se extiende desde Jericó a Betel en la montaña. Se extendía desde Betel hasta la luz y llegaban hasta la frontera de los arquitas en Atator. Se prolongaba por el oeste en dirección de la frontera de los jafleteos hasta la frontera de Betorón, debajo de Geser, terminando el mar.
Esa era la parte que corresponde a Manasés y a Efraín, hijo de José. Para el territorio de los clanes de Efraín, la frontera de su posesión pasaba por Atroaraj, por Betorón, la ciudad, y terminaba en el mar. Al norte quedaba el Migmetat, la frontera que volvía luego al este hacia Taanat Silo y atravesaba por el este en dirección de Janoat. Descendía de Janoat hasta Atarot y Nará, pasaba por Jericó para terminar en el Jordán. De Púa la frontera continuaba al oeste del torrente de Cana y terminaba en el mar. Era la parte que les tocó a los clanes de la tribu de Efraín, además de las ciudades y aldeas que fueron reservadas para los hijos de Efraín dentro de la parte de la tribu de Manasés. No pudieron, sin embargo, expulsar a los cananeos que vivían en Geser. Estos se quedaron en medio de Efraín hasta el día de hoy, pero fueron sometidos por tributo. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 16. Mañana continuamos con el repartir de las tierras. Josué reparte el resto del país, el territorio de las otras tribus, las ciudades de refugio, la otra ribera del Jordán, discurso de Josué en Siquem, y terminaremos con la renovación de la alianza de Siquem, si Dios quiere, y María Santísima. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana para seguir compartiendo la palabra de Dios. Hasta mañana, Dios mediante.